único, porque todos los cursos es así. Estaba esperando unos minutos a ver si, porque ustedes son el curso más numeroso, creo que de la facultad. Tienen casi 300 alumnos este curso, una cosa que si fuera con clases presenciales sería imposible estar en un aula, porque no creo que haya en la facultad un aula que pueda alojarlo a todos, a los 300 y pico de alumnos que son, 307, 306, no me acuerdo cuánto eran. Eh, de todas maneras, a esta altura del año disminuye mucho. Me atrevo a decir que generalmente no quedan más de un 20, un 25% de la cantidad de alumnos, pero debería haber por lo menos unos 80 alumnos en esta aula, si fuese así. Así que, bueno, vamos a empezar entonces. No sé, vamos a seguir, mejor dicho, con la parte de funciones. Ahí le subí ayer otra función para que ya la desarrollé y le he agregado 3 ejercicios para que lo hagan ustedes solos, porque la mejor forma de aprender esto es haciéndolos solos. Y si alguien no puede o no sabe, pueden consultar, no hay ningún inconveniente. O sea, a mí no me molesta que utilicen el grupo para consultarse entre ustedes. Para eso fue creado el grupo y para eso les dije que estuviésemos todos. Yo no sé en qué parte están ahora para más o menos saber la clase que viene, pero no sé en qué parte están con el ingeniero Carjan en la parte teórica. No sé si hay alguien que me... no sé, Augusto está hablando, pero lo escucho muy mal. Lo escucho como muy acelerada la voz. Hola, hola, ahora sí. Ahora sí, ahí estamos. Sí, no sé, a veces la cámara al inicio se pone así. Sí. Con Encargan estábamos viendo los casos integrales, pues estamos por generales. Bien, o sea Los que ya métodos de empecé. integración estábamos viendo, profe. Bien, O sea, como más o menos la explicación teórica, creo que vendría a ser. bien. Quiere decir que la próxima clase ya vamos a empezar con integrales, que bien, gracias, de Franco. Quiere decir que la próxima clase ya podemos empezar entonces con integrales, pues yo estaba esperando un poco que empiece el ingeniero, para yo después empezar con la parte práctica. Así que hoy vamos a hacer un pequeño y corto repaso de los ejercicios. La clase pasada, yo creo que le expliqué 2 ejercicios, ¿puede ser? Uno solo, profe, el único que estaba resuelto, o sea, el primero. Bien, bien, bien. Listo. Ahora ya, a ver, les busco otro.
Bien, creo que ahora ahí lo tienen en pantalla, el ejercicio 201. Fíjense, esta función se la podría tomar de dos formas, como un producto de dos funciones, 2x cuadrado por e a la menos x, o se la puede tomar también como un cociente de funciones. El e a la menos x, fíjense que si yo le quiero, yo puedo pasar ese e a la menos x abajo como denominador, cambiándole el exponente, el signo del exponente, y pasaría como e a la x. O sea que 2x cuadrado podría estar dividido sobre o sobre e a la x. Ahí lo tienen, es un caso, pasar abajo un factor con exponente negativo es uno de los casos particulares de la potenciación, así que lo puedo analizar de las dos formas. Y fíjense, el primer punto que analizamos, que es el dominio de la función, me habla de que está compuesto por todas las x, tales que x pertenece a los reales y que no tiene ninguna restricción. Es decir, no dice y x distinto de. Eso quiere decir que todos los valores reales, positivos, negativos, incluido el cero, para todos esos valores de x, la función va a existir. Pueden probar dándole el valor 0. Recuerden siempre que el e a la menos 0 es e a la 0, o sea, no existe el menos 0, por lo tanto, e a la 0 va a ser igual a 1, multiplicado por 0 al cuadrado, y multiplicado por 2, eso es 0. O sea, el valor de la función, cuando x vale 0, y también vale 0. O sea, en ese caso, Por lo no tanto, es como los otros, que cuando nos daba cero el dominador, o sea, en este caso el numerador, no es un cero, sería. claro, eso lo vemos en el tercer punto, cuando analicemos los senos y polos de la función. Ahí lo vamos a poder analizar. El otro punto que sigue es la paridad de la función. O sea, para poder saber si una función es par o impar, o no tiene paridad definida, habíamos dicho que la forma práctica era reemplazando a x por menos x. En el otro ejercicio que les di en la clase pasada, yo le fui poniendo los machetitos abajo para que ustedes vayan recordando cada una de las cosas, o cada punto, cómo se aplicaba y cuáles eran los casos que se podían presentar. Acá teníamos tres casos. Si reemplazamos a x, ¿por qué? Porque tanto el signo menos como la x están afectados por el cuadrado. Es decir, cuando yo tengo así, entre paréntesis, un menos x elevado al cuadrado, afecto a las dos cosas, x y el otro factor, que es menos o menos 1, como quieran considerarlo, porque esto en realidad es menos una x, nada más que el 1 no se pone. Entonces, los dos están afectados por el cuadrado. Tengo que elevar al cuadrado el signo menos, o el menos 1, y tengo que elevar al cuadrado la x. Entonces, este factor me queda igual. Pero este otro, al reemplazar x acá arriba por menos x, me queda menos por menos más, y se transforma en e a la x. Si nos remontamos a los tres casos, podemos ver que este pertenece, o sea, la función que yo les di para su estudio no es la misma que obtengo acá al reemplazar x por menos x. ¿En qué difiere? En que acá el exponente de e es menos x y acá el exponente de es más x. Por lo tanto, ni ha cambiado el signo la función, o sea, no ha pasado a ser esta misma función con el signo menos adelante,
tampoco ha quedado igual a esta función, o sea que se descartan esos dos casos, y el único que queda es el tercero que habíamos visto, que decíamos que si no se cumple ninguno de los otros dos, la función se dice que no tiene paridad definida. O sea, no podemos saber si es simétrica respecto del origen o si es simétrica respecto del eje Y. Bueno, con respecto a los ceros y polos de la función, fíjense que de la forma que lo consideremos, ¿sí?, tanto sea como un cociente o un producto, cuando X, sí, Augusto, no hay problema, dígame. Eso no lo entendí muy bien porque, o sea, si se supone que el dominio son todos los reales, ¿por qué X sería un cero? ¿Por qué X es un cero? Porque cuando hablamos de cero, los ceros o raíces de una función son los valores que anulan esa función, pero no que no comprenden los puntos. ¿Mm? Ah, O ok. sea, claro, o sea, los ceros son los valores que la anulan a la función. Y es evidente que acá el único valor que anula la función es cuando X vale cero. Pero pero cero está comprendido en todo el grupo de los reales, o sea, tanto positivos, negativos, como el cero. Entonces, lo único que hace X igual a cero es anular la función, pero no quiere decir que en X igual a cero la función no exista, ¿sí?, Ujú. o sea infinita. ¿Está Sí, sí, está claro? claro. Bueno, entonces vamos a tener un solo cero porque no hay ningún otro valor que anule a esa función. Y no me va a anular esa función. Entonces, son cero, que es X igual a cero. Cuando analizamos los polos, yo les dije al principio que esta función puede ser un producto de dos funciones o un cociente. Y vimos la clase pasada que teníamos un cociente de funciones y teníamos polos. Pero, disculpen que haga una pausa, pero me parece, cada 2 minutos me aparece acá un cartel que dice que la conexión no es buena por internet. Entonces, Profe, disculpe, por ahí apague su cámara, por su ahí video aparece que, así, ¿cómo, perdón? que apague su cámara y ahí andaría mejor el internet. Bien. Este, bien, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Bien. Fíjense entonces que, seguramente también ven el ejercicio, ¿no? Sí, 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 profe, profe. se sigue viendo. Bien. Si yo analizo en esta función, en realidad tiene un solo polo, pero si la convierto en un cociente, no tiene, perdón, un solo cero, quise decir. Pero si la convierto en un cociente, no tiene polos tampoco, porque no hay ningún valor que me vaya a anular ese denominador que es e a la x. ¿Por qué? Porque si yo le doy a x el valor 0, Igual a 1. e a la x, claro, cualquier número elevado a la 0 es 1. Y si le doy otro valor, por ejemplo 2, y bueno, será e al cuadrado, es un valor porque es 2,81 elevado al cuadrado. O sea que no hay ningún valor que me anule ese denominador. Por lo tanto, puedo afirmar que la función no tiene polos. ¿No? Recuerden siempre la definición de los polos de una función. Son los valores que anulan al denominador. ¿No? Bien, ya se pueden ir dando una idea para los puntos que siguen cuando hablemos de asíntotas, y dijimos la clase pasada que una función cuando tiene polos tiene asíntotas verticales. Esta función no tiene polos.
Entonces ya pueden ir viendo y pensando que la función no tiene asíntotas verticales. Pero esto lo vamos a ver unos puntos más adelante. Bien. El punto que sigue, que son los signos de la función, en el ejercicio yo les había hecho una grilla, pero ¿sí? Yo le puse como el factor x cuadrado es siempre positivo, o sea, le demos el valor que sea distinto de 0, pero me refiero a valores positivos o negativos. Para cualquier valor distinto de 0, lo mismo que el factor e a la menos x, la función y siempre será positiva o estará por encima del eje x. ¿Qué les quiero decir con esto? O sea, que le den valores distintos de 0, positivos o negativos, la función siempre va a ser, el resultado va a ser positivo. El valor de la función va a ser positivo. ¿Por qué? Porque x está elevado al cuadrado por un lado y el exponente de e es menos x. Si ustedes me dicen, pero si lo paso abajo a e a la menos x, me queda e a la x, y cuando le doy el valor menos, está bien, pero abajo me va a quedar e a la menos 1, pero si lo paso arriba de nuevo, me cambia el signo de vuelta y me queda e a la 1. Entonces, siempre va a ser positivo el valor de la función. Le dé valores positivos o negativos, distintos de 0, por supuesto, me va a dar positivo. La otra vez, antes del parcial, un alumno o alumna, la verdad que no me acuerdo, ni tampoco, sí, ¿qué No, quiere no, saber, siga Augusto? después de última pregunta. No, pregúnteme. Era Es un con el comentito. tema de los signos, o sea, entendí de que los signos es tanto el denominador como el numerador, pero acá, fuera de que está una de las raíces al cuadrado, no entiendo por qué sigue siendo positivo. O sea, sé que porque tiene una x al cuadrado, en este caso que es menos x al cuadrado, no, x al cuadrado, que ahí se va a hacer positivo, pero en menos x, ¿por qué se hacía positivo? Porque primero, si usted lo deja en el numerador, e a la menos x, cuando le dé un valor positivo, por ejemplo, el valor 2, ¿sí? Ujú. ¿Qué pasa? Usted le va a quedar e a la menos 2. Pero si usted pasa abajo eso, para cambiarle el signo al exponente menos 2, entonces abajo le va a quedar e a la 2. E indudablemente le va a quedar un número positivo en el denominador y un número positivo en el numerador. Positivo sobre positivo, según la regla de los signos, va a ser la Ah, función claro. positiva. Si, ¿no? Si fuese al revés, si usted tiene abajo el e a la menos x como denominador, y sería e a la x porque le cambia el signo, ¿no es cierto? Si Claro. usted le da el valor menos 1, por ejemplo, a x, en el numerador le va a quedar menos 1 al cuadrado, no hay problema, se transforma en 1 positivo. Y en el denominador le va a quedar e a la menos 1. ¿Qué hace usted? Lo sube al numerador a e a la menos 1 y le vuelve a cambiar el signo del exponente y le queda e a la 1. Y le va a quedar positivo. Los dos factores van a ser positivos. Y por la regla de los signos, en un producto con iguales signos, el resultado va a ser positivo. ¿Mm? Mm. Entonces, no hay forma de que la función dé distinto, o sea, dé negativa. Siempre el valor de la función, sea cual fuere el valor de x distinto de 0, la función siempre va a ser positiva. Y con respecto a esto les comentaba, porque la otra vez, no sé si fue un domingo o un sábado antes del parcial, alguien me envió, no recuerdo tampoco si era de este curso, ni recuerdo tampoco quién era, pero me envió un mensaje preguntándome qué significaba eso de la función positiva o negativa, que no entendía que era una función positiva o negativa. Entonces, yo le
yo les explico ahora, es muy simple saber o definir cuándo una función es positiva o negativa, con decir solamente que la parte de la función que yo grafique, que está por arriba del eje de las X, es positiva. Y la parte de la función que yo grafique, que está por debajo del eje de las X, es negativa. Es nada más y nada más simple que eso. Si ustedes trazan, no sé, una recta, indudablemente esa recta va a cortar al eje X en un punto. Y va de ahí, en ese punto, para arriba, la recta o la función va a ser positiva. Desde ese punto donde corta el eje X para abajo, la función o la recta va a ser negativa. Eso es todo. Así que esta función en particular les dice que va a ser positiva siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar toda la función siempre va a estar por arriba del eje de las X. Puede que o sea, a ver, el hecho de decir por arriba quiere decir que no la corta o no corta el eje de las X, pero lo puede tocar. Bien. El punto que sigue es el de la discontinuidad. Hablamos recién de que en realidad el dominio de esta función está dado por todos los valores de x, tales que x pertenece a los reales. Y no tiene ninguna restricción que me diga que esta función se hace más infinito o menos infinito para algún valor real, incluido el 0. Entonces, si no hay ningún valor que me haga hacer o dar un salto infinito, o un punto vacío, entonces esta función tiene otra particularidad. No solo va a estar por encima del eje de las X, sino que siempre va a ser continuo. Bien. El punto que Profe, sigue, ¿sí? perdón. Si nosotros habíamos puesto que entre los ceros, acá, que uno de los ceros era x igual a 0, ¿eso Sí. no contaría como una discontinuidad? No, 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 no. Le vuelvo a repetir lo que le dije hace un ratito a Augusto. Los ceros de una función no son los valores en donde la función es discontinua o donde falta o donde salta a más o menos infinito. Fíjese que ahí les dice que cuando x vale 0, la función vale 0. No dice que cuando x vale 0 la función tiende a infinito. Si dijese, cuando yo reemplazo a x por 0, la función es igual a infinito o menos infinito, sí tendría una discontinuidad. Pero en este caso, cuando yo reemplazo a x por 0, la función no es igual a infinito o menos infinito, es igual a 0. Y yo les dije al principio que siempre que esté dentro de los números reales, incluido el 0, la función existe. La función no va a existir únicamente cuando sea más infinito o menos infinito. Cuando yo reemplace un valor de x en la función y me dé como resultado menos infinito o más infinito, ahí, para ese valor de x, la función va a ser discontinua. Pero cuando yo le doy el valor 0, me da como resultado 0. O sea que no es discontinua en x igual a 0. Bien. En el tema de los límites, como no tenemos polos y tenemos un solo 0, yo he tomado el límite acá para x que tiende a 0, pero a su vez también tomé los otros dos extremos, más infinito y menos infinito. Si yo tomo para x que tiende a infinito el límite de la función, indudablemente esto me da infinito sobre infinito. Derivo, aplicando L'Hopital, numerador y denominador por separado,
Y la derivada del numerador será 2 por 2, 4x. Y la derivada del denominador, e a la x, también será e a la x. Me vuelve a dar infinito sobre infinito, así que vuelvo a derivar numerador y denominador por separado, aplicando L'Hopital, y tengo la derivada de 4x, que es 4, y la derivada de a la x, que es e a la x. Si yo reemplazo ahora x por el valor hacia el cual tiende, que es infinito, me queda e a la infinito, el resultado es infinito para el denominador. Y cualquier número sobre infinito siempre va a dar 0. ¿Esto qué me quiere decir? Que cuando x va tendiendo a infinito, en el límite la función tiende a 0. Este tema de los límites, o este punto de los límites, es necesario para poder graficar la función, ¿no? Ya la clase pasada les dije algo con el ejercicio anterior, así que bueno. El otro límite es cuando x tiende a 0, tengo también de la función, reemplazo acá x por 0, y tengo 2 por 0 al cuadrado sobre e a la 0. Me queda como resultado 0 sobre 1, el resultado es también 0. Es decir, cuando x va tendiendo a 0 por derecha o por izquierda de la función, en el límite, la función tiende a 0 también. Y el último sería cuando x tiende a menos infinito, que en ese caso, en el límite, la función va a tender a infinito. O sea, del lado derecho del eje X, del eje Y, perdón, cuando los valores de X vayan tendiendo más infinito, la función va tendiendo a 0. Y del lado izquierdo, cuando X vaya tendiendo a menos infinito, la función tiende a más infinito. ¿Por qué es más infinito? Si es 4 sobre... ¿No sería 4 sobre menos infinito? No, porque al tener e a la menos infinito, recuerden chicos siempre el caso particular de la potenciación, pasa arriba como e al infinito. Entonces le queda e al infinito infinito por 4, infinito positivo. Ah, claro. Bien, no se olviden que tiende a menos infinito. Ese caso particular de la potenciación, repásenlo, fíjense, porque acá se aplica mucho todo eso. Bien, el punto que sigue, a ver si lo encuentro. Profe, Sí, en el anterior, el ejercicio que habíamos hecho antes, también tomábamos como otros puntos para el límite, al 1 y al -1. sí. ¿Es porque eran los ceros o porque, No, como para tener... porque eran los polos de esa función. Pero como esta función que estamos viendo no tiene polos, no tomo ningún otro punto crítico. Ah, me equivoqué. Entiendo, gracias. Y acá, a ver, sí. Bien. El punto que sigue son las asíntotas. La primera asíntota que vemos es la vertical. La vertical me dice ahí, no tiene asíntota vertical por no tener polos. Es lo que habíamos hablado en un principio, o sea, siempre que una función tenga polos, tiene asíntotas verticales. ¿Y por dónde van a pasar las asíntotas verticales? Por los polos. Si no tiene polos, no tiene asíntotas verticales. Horizontal, tomamos el límite para x que tiende a infinito, y
eso nos va a dar de la función y vamos a poder que ahí al levantar la indeterminación nos queda como resultado o verdadero valor que eso es igual a 0. Es decir, que si nos da 0, la asíntota horizontal coincide con el eje X. Y en cuanto a la asíntota oblicua, recuerden que para calcular A y B tenían dos formulitas para poder completar la forma general o fórmula general de una recta, que era igual a I era igual a AX más B. A era el coeficiente de X o lo que nos daba la pendiente de la recta. Y si yo tomo esa formulita, me decía que era igual al límite de X que tiende a infinito de la función, acá tienen el numerador, sobre X. Si yo pongo acá la función 2x cuadrado por e a la menos x y lo divido todo por x, puedo cancelar esta x con el cuadrado de la que está arriba y me queda esta expresión donde e a la menos x ahora la pase abajo. ¿Por qué? Porque me queda una indeterminación igual del tipo infinito sobre infinito. Entonces, Yo tenía una duda con ese ejercicio, porque ahí lo que hizo fue al 2 lo derivó, ¿no? sí, sí, sí. Vuelvo a derivar, Pero, me sigue dando claro, indeterminado. ¿y no se tiene que derivar también la X? Sí, y la derivada de a la x es siempre e a la x también. Ah, ok, o sea, no cambias con la No, no, derivada. no. Esa es una Y, derivada e a la x que yo les dije una vez, es muy difícil porque la derivada de e a la x es e a la x, justamente. ¿Mm? ok, Salvo cuando el exponente tiene o un signo menos o algún coeficiente que tenga delante de la x en el exponente, y bueno, ahí se deriva como e a la u, y la derivada es e a la u por u'. Bien, y tenía una duda con el tema de la horizontal. Era siempre en infinito, ¿no? Y con el límite tendiendo a infinito. por supuesto, sí, porque ahí fíjese, si yo hablo de una recta horizontal, va paralela al eje x, entonces tengo que tomar que a medida que x va tendiendo a infinito, ¿a dónde va tendiendo esa función? ¿Mm? O Ok. sea, que van aumentando los valores de x, a dónde va tendiendo esa función. Entonces ahí le dice que a medida que x tiende a más infinito, en el límite la función tiende a 0. Entonces eso me está indicando que coincide con el eje x, la asíntota horizontal. En cambio, la oblicua, como le estaba diciendo recién, llegamos a la conclusión que al tomar el límite, o el valor de A, para el cual tengo que tomar el límite, me da 0. Si A vale 0, la pendiente de recta es 0, no tiene pendiente. Quiere decir que lo único que hay, lo único que hay es una recta horizontal. Puede haber nunca una recta oblicua al ser A igual a 0 o la pendiente. Vemos ahí que esta función no tiene asíntota oblicua. Profe, se le está cortando un poco. Sí, ahí anulé la cámara de vuelta para que no se vuelva a cortar, porque a mí siempre me aparece acá un cartel que dice que mi conexión no es buena. Ahora sí me están escuchando bien, supongo. Sí, sí, ahora sí. Bueno, voy a salir con la cámara anulada, así no tengo problema. Eh,
El punto que sigue es lo de máximos y mínimos. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si en el cálculo del asíntota horizontal nos da infinito? Cálculo del asíntota horizontal. Ah, nos diera igual a infinito. Y bueno, no tiene asíntota horizontal porque no la podemos ver. Está justamente trazada en i igual a infinito. Imagínense que eso no lo va a ver. Entonces directamente se considera que no tiene asíntota horizontal. Y pasamos a calcular lo oblicuo ahí. Y pasan a calcular la oblicua, ¿sí? Sí, Ahí. sí, que la tiene también. ¿Mm? Porque si a le da infinito, y bueno, imagínense. Sí, bueno, acá en un cálculo me había dado A igual a un medio. Pero después cuando sigo con el cálculo de B me da infinito. Claro, está bien. Sí, sí. Bueno, con respecto a máximo y mínimo, tengo que hacer el primer paso para máximo y mínimo es hallar la derivada. Hallamos la derivada primera, que ahí ustedes la tienen ya, que hice para simplificar las raíces de esa derivada primera, simplemente sacar factor común acá, en estas dos, entre estos dos términos, saqué factor común 2x por e a la menos x. Me queda acá factor de 2 menos x. ¿Por qué hago eso? Para que me resulte más fácil encontrar raíces. Una de las raíces de 0. ¿Por qué? 0, 1. Por 0, 0. Por 2, 0. Por el 2 que tengo acá adentro, 0. Entonces, una raíz ya es x igual a 0. La otra raíz que me va a anular esta expresión, que es equivalente a esta otra, es lo que está dentro del paréntesis. Para que se me anule el paréntesis, x tiene que valer 2. ¿Por qué? Porque 2 menos 2 es 0. E a la 2 no importa, o a la menos 2. Acá 2 tampoco importa, porque esto ya es 0. 0, por lo que sea que me dé afuera, es 0. Entonces, la otra raíz, o 0 de la función derivada primera, es 2. Es decir, que tengo dos raíces. Ahora vamos a ver cuál de las dos es máximo y cuál de las dos es mínimo. Para ello, hago el paso que sigue, en máximo y mínimo, que es hallar la derivada segunda. Y para hallar la derivada segunda, parten de acá, de la derivada primera, pueden seguir de acá también, no hay ningún problema, pero van a tener un producto de 3 factores. 2x va a ser un factor, e a la menos x va a ser otro factor, y 2 menos x va a ser el tercer factor. Entonces van a tener que hallar la derivada de un producto de 3 factores. Recuerden, cuando tenían la derivada de un producto de 3 factores, tenían la derivada del primero por el segundo, por el tercero sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, por el tercero sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo sin derivar por la derivada del tercero. Y si no, lo pueden hacer a esto otro como la derivada de una diferencia en este caso, pero ojo que cada término de estos, este término y este término, a su vez, son productos. Entonces, a este primer término lo voy a tener que derivar como un producto de dos factores, 4x por e a la menos x. Y a este otro término también lo voy a tener que derivar como un producto de dos factores,
Uno de los factores será 2x cuadrado y el otro será e a la menos x. Ojo con este signo menos. Yo siempre les dije que cuando ustedes derivan esto. Ponen el signo menos y automáticamente abran un corchete. Porque después, este signo menos que está acá adelante, les va a hacer cambiar todos los signos que están adentro del corchete. Yo acá ya lo hice, acá ya tengo la derivada de todo, que finalmente me da que es igual a esto. Una vez que operé con los términos semejantes, por ejemplo, 4e a la menos x, no tiene un factor, un semejante, pero estos dos sí son semejantes e inclusive son iguales. Entonces los puedo sumar algebraicamente, como los dos son negativos, me da menos 8x por x. Y por último, este término que no tiene otro término semejante, yo ahí lo que hice fue, en el paso siguiente, sacar como factor común 2e a la menos x, porque se repite el 2 factorizado cada uno de estos números que tienen acá, y el e a la menos x. Tengo la derivada segunda. El paso que seguía en máximos y mínimos es el reemplazar primero a x en la derivada segunda por la raíz, que en este caso es 0, una de ellas. Reemplazo por 0, o sea que acá pongo 0, 4 por 0 cuadrado. Eso me da resultado 4 positivo. Positivo va a ser mayor que 0. Y siempre que sea mayor que 0, me está indicando que x igual a 0. Siempre entonces que 4, lo mismo se interrumpe la conexión, pero bueno. Siempre que me dé un valor mayor que 0 el resultado al reemplazar a x, a reemplazar a x por su raíz, y ese resultado me dé mayor que 0, vamos a tener un mínimo en x igual a 0. Al reemplazar el otro valor, 2, en la derivada segunda, como tienen acá, me da como resultado menos 4 sobre e al cuadrado. No importa cuánto es 4 sobre e al cuadrado. Lo que importa es que el resultado es negativo. Por lo tanto, sea el valor que fuese acá, menor que 0. Entonces, el paso que sigue es encontrar las coordenadas y de ese punto máximo y de ese punto mínimo. Si no, no lo puedo poner en el plano, no lo puedo encontrar en el plano si no tengo esa coordenada y. Entonces, reemplazo a x por 0 en la función. Sí, Augusto. Entonces, siempre que tengamos este tipo de función, tenemos que, cuando derivamos la primera vez, tenemos que sacar ahí los 0 y raíces, ¿o cuándo es eso? No, cuando derivan por primera vez, de la derivada primera encuentran los ceros o raíces. Y después esas raíces las reemplazan en la derivada segunda para saber si tienen máximos o mínimos. Y por último reemplazan esas raíces en la función que les di como ejercicio, y el valor que encuentren va a ser el valor de y. ¿Para quién? Y depende, si para x1, que es igual a 0, dijimos que iba a haber un mínimo, y bueno, entonces ese valor 0 que me da para y va a ser la otra coordenada del punto mínimo. Y de ahí voy a decir que ese mínimo va a tener coordenadas 0 para x, 0 para y. Es decir, que voy a tener un mínimo en el origen de coordenadas. 0, 0. Y cuando reemplazo la otra raíz, 2, en la función, como acá, me da como resultado 8 sobre e al cuadrado,
quiere decir que voy a tener un máximo de coordenadas 2 para X, 8 sobre A cuadrado para Y. Bien. El punto Profe, Y. ¿qué pasa Lo si escucho. digamos, yo acá hice un cálculo, uno de los ejercicios, y me dio bueno, en el máximo y el mínimo, calculo la derivada y me da X, la derivada. Sí, La raíz sería 0 de la derivada primera. sí, sí, correcto. Está bien, tiene una sola raíz que es X igual a 0. Claro, y después en la derivada segunda es directamente 1 la derivada segunda. Y bueno, no tiene que reemplazar nada, porque le da 1. Y 1 es mayor que 0. ¿Mm? Quedaría entonces que tiene un mínimo en 0 Claro. y tengo que fijarme la coordenada de y. Sí, Gracias. reemplazando la raíz en la función. ¿Sí? Bueno. El punto que sigue, que supongo... Bien. El punto que sigue es el punto I, donde habla de punto de inflexión. Como yo ya en máximo y mínimo saqué la derivada primera y la derivada segunda, en punto de inflexión eso me facilita volver a derivar por primera vez, derivar por segunda vez y sacar las raíces de, la derivada, de esa derivada segunda para encontrar los puntos de inflexión que pueda llegar a tener esta función. Entonces parto directamente de la derivada segunda que ya la calculé en máximo y mínimo. Y de acá yo voy a encontrar las raíces. Al haber sacado factor común acá 2, el hecho de que para anular este factor no hay ningún valor de x que me anule este factor. Tome x el valor que sea, positivo, negativo e inclusive el 0. No me va a anular ese factor. Pero sí se me va a tener que anular lo que está dentro del paréntesis, ¿no? Para que se anule la derivada segunda y encontrar las raíces de esa derivada segunda. Entonces, si yo aplico la formulita que tengo para calcular las raíces de una función cuadrática, como esta que tienen acá dentro del paréntesis, donde van a tener dos raíces, bueno, yo lo hice a eso y directamente, como me da esos números decimales, encontré que las raíces que anulan al paréntesis, pero solo al paréntesis, es cuando x vale 3,41 o cuando x vale 0,59. Entonces, fíjense ahí, una vez que obtengo esas raíces, yo sé que va a haber dos puntos de inflexión, porque tengo dos raíces. Reemplazo ahora esas raíces en la función, acá se los puse, hice todo el reemplazo, pero para que no sea tan engorroso y tan largo, directamente me dio que esto va a ser igual a 0,77, y cuando reemplazo la segunda raíz en la función, también me va a dar que 0,38. Es decir, que voy a tener dos puntos. Sí, Tengo una Augusto. duda, con el X1 que es 3,41 y X2 que es 0,59, ¿esos cómo los calculó? O sea, sé que tiene que ser 0, pero lo La fue fórmula probando. y con la fórmula de vaca, Ah, Augusto. Bhaskara, claro. Ah, Claro, claro, es una función cuadrática. Claro, claro. claro. Y tenemos
entonces dos puntos de inflexión, uno de coordenada 3,41 para X, 0,77 para Y, y el otro de 0,59 para X. Acá hay un error también, me olvidé poner la coma, es 0,38, ustedes corríjanlo después, pero es 0,38 para Y. Entonces ya tengo definido todo. Quiere decir que ahora viene la gráfica de esta función, y si suponemos que están solamente los dos ejes, Y y X, y no tengo la función todavía graficada, ¿qué es lo que hago? Primero, analizar el dominio. Dije que el dominio era el conjunto de todas las X, tales que X pertenecen a los reales, y no tienen que ir para todos los valores de X. El otro punto era que no tenía paridad, eso no me va a decir nada, eso me va a decir que si no tiene paridad, no es simétrica respecto del origen, pero tampoco es simétrica respecto del eje Y. Y otra de las cosas que le puede estar dando un parámetro es encontrar los puntos críticos. Y el tema también de ese punto, llegamos a la conclusión de que esta función va a ser sí. Y por otro lado, cuando dijimos del valor de X para el cual la función se hacía negativa, por lo tanto, la función siempre iba a ser positiva, y yo le dije que cuando una función es totalmente positiva, o una parte de ella es positiva, significa que está por arriba del eje de las X. Entonces, fíjense que yo acá abajo apenas hice un trazo cortito por debajo del eje de las X para el eje Y, porque ahí abajo la función no va a estar nunca. Siempre va a estar por encima del eje de las X, o a lo sumo lo va a tocar. Entonces empiezo o comienzo a marcar los puntos críticos. El primer punto crítico sería el mínimo. Ese mínimo, ahí le puse yo, llegamos a la conclusión de que era 0, 0, el único, sí, bien, digo, el único mínimo que tenía esa función era de coordenadas 0, 0. Y el máximo que tenía esa función era de coordenadas 2 para X, 8 sobre E al cuadrado para Y. Los otros dos puntos críticos que tengo son los dos puntos de inflexión. Uno de ellos era 3,41 para X, acá lo tienen, 0,77 para Y, y tienen el otro punto de inflexión que es 0,59 para X, 0,38 para Y. Si esto lo hubiésemos graficado en un papel o en una hoja milimetrada, no hubiera dado más exacto. Pero partimos de acá, donde decimos que tenemos un mínimo. Y comienzo a trazar la función. Va ascendiendo hasta que llega a este punto donde tenemos un punto de inflexión, es decir, un punto donde la función cambia de cóncava a convexa o viceversa. Acá a mí me salió medio recto esto, pero en realidad sería que viene así y después se hace una curvita así y va subiendo. ¿Hasta dónde? Hasta un máximo. Acá lo tienen. De allí, si ese es el máximo, la curva debería empezar a descender también con un tránsito más curvo. ¿Hasta dónde? Hasta donde está el punto de inflexión que tienen acá marcado, donde vuelve a cambiar de cóncava a convexa o viceversa la función, y ahora tiene esta forma así.
Si quiero corroborar lo que estoy diciendo, primero me voy a ver los límites. Y yo dije en los límites, cuando X, perdón, va tendiendo a más derecha, en el límite, la función va tendiendo a 0. O sea, se va, pero no lo corta, excepto en el infinito, o en X igual a infinito. Por otra parte, le dije que X a menos infinito, o sea, por acá, se va yendo hacia arriba y va tomando valor en el eje. Se corta, profe. ¿Cómo? No le escuché, disculpe. Bueno, Aunque no se escuchó porque se cortó todo. Para, no sé, al menos a mí. a partir de donde se cortó. Creo que justo cuando estaba hablando de los puntos de inflexión, de cómo corroborarlo, ahí empezó a cortarse. Bueno, no, le decía que en el límite, cuando X tiende a más infinito, acá, habíamos determinado que la función tiende a 0. Y acá pueden ver, va teniendo 0. Hasta que se corta o corta el eje de las X en el infinito. O sea, en X igual a infinito. Lo mismo para este otro lado. O sea, cuando X tiende a menos infinito, la función en el límite tiende a infinito positivo, se va hacia arriba. ¿Mm? Y ahí queda determinada esa función. O sea, no van a tener inconvenientes, ahí está resuelto el ejercicio, pero si ustedes miran, todo lo siguen con esta gráfica. Si estuviera bien hecha, por supuesto, con papel milimetrado, vuelvo a repetir. Bien. Yo creo que les resolví un ejercicio más. A ver, y les dejé 3. Bien, ahí tienen otro ejercicio más. Este ejercicio es bastante corto, que tienen un logaritmo. Le puse un logaritmo porque les dije que siempre aparecen los logaritmos para que vean cómo resolver en este caso. Fíjense ahí que tienen el dominio de la función, va a estar dado por todos los valores de X, tales que X pertenece a los reales, y X a 0. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural, y le va a quedar una indeterminación ahí, van a tener que levantarla. Entonces, en ese caso, al dar menos infinito, se considera X, perdón, para X valores para X mayores que 0, me estoy refiriendo. Van a tener que
considerar que todos esos valores no están incluidos. Como la función, después cuando habla para la paridad, como la función no existe para valores de x negativos, no tiene paridad directamente. Eso es porque no sé. No Eso es porque no existe. no puedo Perdón. tomar. No, porque no existe porque no puedo tomar el logaritmo de números negativos. Me va a dar error siempre. En la máquina, si usted calcula el logaritmo de un número negativo, le va a dar error. Es decir, no se puede calcular el logaritmo de un número negativo. Entonces, directamente esta función no tiene paridad. El otro tema es que los ceros y polos de la función, esta función tampoco tiene polos. No hay valores que anulen al denominador porque no lo tiene. Pero sí hay valores que anulan la función y está dado cuando x vale 0 o x vale 1. El logaritmo natural de 1 es 0. ¿Por qué? Si tienen el concepto de periano de 1, sí, ahí me pareció de nuevo que es inestable la conexión, así que les repito de nuevo lo mismo. Las raíces de esta función son 0 y 1. No posee polos. ¿Y por qué las raíces son 0 y 1? 1, porque el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, si ustedes aplican el concepto de logaritmo, se van a dar cuenta que ¿qué número elevado, a qué número tengo que elevar e para que me dé como resultado 1? Indudablemente que lo tengo que elevar a 0, porque e a la 0 es 1. Entonces, el logaritmo natural de 1 es 0. Y cuando x vale 0, también me pasa lo mismo. Se me anula esa función, entonces tengo dos raíces, pero no tengo polos porque no tengo denominador. Entonces sería 0 por el tema de la x que multiplica el logaritmo y 1 por el logaritmo. Claro, exactamente. Bien. Los signos de la función. Entre 0 y 1, la función es negativa. Ustedes lo pueden hacer a eso calculando los valores para x entre 0 y 1. Pero para valores de x mayores que 1, y cuando digo mayores que 1, no considero a 1, digo mayores que 1, o sea que tendré que empezar a considerar a partir de 1,00001. Ya ahí la función se transforma en positiva. Bien. La discontinuidad en esta función tengo que decir que es siempre continua. Si ustedes, yo no me acuerdo si cuando vimos funciones, en algún momento les di la función logaritmo, creo que no me acuerdo. Pero fíjense cómo es la función logaritmo graficada en un eje de coordenadas siempre igual a 0, porque les vuelvo a reiterar, una cosa son las raíces de la función y otras cosas son los valores de x que hacen que la función sea infinita. Así que tengan en cuenta esas. Las raíces no siempre van a hacer que la función sea infinita. Puede que alguna vez sí, puede que otra vez no. Pero no es que las raíces siempre hagan que la función sea infinita. Bueno, yo acá no sé por qué no tomé
el límite, cuando tomo los límites, me faltó tomar el límite cuando x tiende a 1, porque es otro de los ceros. Al no tener polos, tendría que haber tomado para x igual a 1, también, y para x igual a, que tiende a menos infinito. Bueno, pero no lo tomé, y con esos 2 puntos va a ser suficiente para graficar la función. Si quieren, ustedes después lo toman como para... Y acá, porque salió una asíntota, puede hablar de la vertical que no tiene polos. La horizontal que no tiene, porque recién, perdona, si la horizontal me da infinito. Bueno, acá cuando calculo la asíntota horizontal me da, que al tomar el límite, me da como resultado menos infinito. Entonces directamente digo que no tiene asíntota horizontal. Y en la oblicua les va a pasar lo mismo. Es un número grande, entonces directamente vamos a decir que no tiene asíntota oblicua. Bueno, yo acá aceleré un poco y lo dejé como para que ustedes puedan calcular el máximo y mínimo, sabiendo que tiene una sola raíz, la derivada primera, y que esa raíz va a ser 1 sobre ahora, no sé, ya veo la otra hoja, y que al sacar la derivada prima me da como raíz una de las raíces 1 sobre e. Y al sacar la derivada segunda y reemplazar ese 1 en la derivada segunda de la función, me va a dar un valor mayor que 0, y ese valor mayor que significa que voy a tener un mínimo. En la función, vuelvo a repetir entonces que al sacar la derivada segunda y sacar y reemplazar, perdón, la raíz 1 sobre e en la derivada segunda, me da como resultado menos, perdón, voy a tener un valor positivo, y ese valor positivo es mayor que 0, por lo tanto voy a tener un mínimo. En la función me queda que de menos 1 sobre e. Entonces voy a tener un mínimo de coordenada 1 sobre x menos 1 sobre e. Ahí. Y segunda en máximo y mínimo, al sacar las raíces de esa derivada segunda, llegué a la conclusión de que esta función no posee puntos de inflexión. Seguramente me ha dado raíces complejas conjugadas o raíces, no sé, infinitas. Entonces directamente digo que no tengo puntos de inflexión. Y por último, cuando hago la gráfica, tengo lo único que tengo acá como punto crítico es que tengo inflexión, tengo un
mínimo de coordenadas, 1 sobre medio, pero corríjanlo, esto en realidad acá es menos 1 sobre E, y van a tener el punto mínimo. Por otro lado, tienen dos raíces. Eh, eh, una de las y la otra raíz era 1. Acá las tienen marcadas 1 y 0, y dijimos que esta función iba a ser continua. Y que para valores comprendidos los signos, fíjense en los signos, dice que para valores comprendidos entre 0 y 1, la función era negativa. Pero para valores de x mayores que 1, la función se hacía positiva. Y para valores de x menores que 0, o sea, de acá hacia la izquierda, la función no existe. Entonces, si para la función es continua y entre 0 y 1 es negativa, y acá tengo un mínimo, quiere decir entonces que la función va a tener esta forma, vuelve de nuevo a ascender hasta que llega a cortar al eje x en la segunda raíz, que era 1, y de ahí en más se hace siempre positiva. Y eso ustedes lo habrán podido ver en los límites, que dice que a medida que x va tendiendo a más infinito, el límite, la función tiende a más infinito. A medida que la función, que x va tendiendo a 0 también. ¿Qué pasa cuando el x tiende a 1, que es el límite, yo no lo puse, tanto por izquierda o por derecha? En el límite, la función va a tender a 0. Acá, a ese punto. No se olviden que la función se lee en este eje. Y acá, cuando x vale 1, la función vale 0. Bueno, con esto ahí les dejo planteado 3 ejercicios que son de cocientes de funciones para que ustedes lo resuelvan. Hemos estado hablando con el jefe de la cátedra y el jefe de la cátedra dijo que al menos yo no les resuelva todos los ejercicios, sino que les dé alguno para que ustedes resuelvan. Así que les dejo esos 3 ejercicios que tienen ahí como inquietud para que ustedes los puedan resolver, o si le quieren llamar como tarea para el hogar, como yo le digo todos los años, ustedes lo van a poder resolver. Así Profe, que, en el parcial va a ser tipo, o sea, van a hacer así todo ejercicio y no va a ser graficar o no va a hacer falta. no, en el parcial, cuando es presencial, no sé, no creo que sea presencial o en el examen final, que sí va a ser presencial para aquellos que tengan que rendir la parte práctica. Hasta ahora por lo menos me han dicho que fin de año y quizás ahora en septiembre los exámenes vayan a ser presenciales. Se les va a pedir 4 o 5 puntos de los 10 que vemos acá. Así que ustedes van a tener que contestar nada más que esos 4 o 5 puntos que le pregunten. Y en el examen parcial, como va a ser virtual, en el aula virtual, seguramente se les dará una función y se les preguntará cuáles son los máximos de esa función y se le pondrá alternativa de respuesta. Se le dará otra función y se le preguntará cuál es el dominio de esa función y se le darán las alternativas para que ustedes respondan. Se le podrá preguntar cuáles son las asíntotas verticales de esa función y se le dará 4 alternativas para que ustedes respondan.
Y así se le va a ir preguntando. Y después los otros ejercicios seguro que van a ser de integrales. Ah, ok. Entonces a partir de septiembre solamente los finales van a ser presenciales o todos los parciales van a ser No, presenciales. no. Según dijeron, pero mire, a la altura que estamos, ya estamos a fines de agosto y todavía no se ha definido nada para que se tomen en forma presencial los exámenes finales, Ah, ok. no los parciales. Los parciales sí o sí van en forma virtual, en el aula Ah, virtual. bien. Ahora, si no se toman ahora los exámenes finales, en forma presencial, casi seguro le diría que a fin de año, los exámenes finales de fin de año van a ser presenciales. Ah, ok. Bueno, quedamos así, chicos. Damos por finalizada la clase y quedan esos 3 ejercicios para que ustedes los vayan resolviendo. ¿Mm? Y nos veremos la clase que viene, en la que empezaremos ya con la parte de integrales. Profe, una consultita. Sí. Si la derivada segunda me da un valor constante, me da 1, ¿significa que hay un punto de inflexión o que no hay? No, porque usted ahí tiene que sacar las raíces. Y al no tener raíces significa que no hay punto de inflexión, ¿verdad? Y no hay raíz. Exactamente. Exactamente. Bien, gracias. Nos vemos la clase próxima. Entonces si no hay Bueno, raíces no hay punto de que tengan inflexión. buen día, entonces. No. Si le da un Ah, valor ok. constante, no hay ningún valor que anule a la derivada segunda y por ende no va a haber este punto de inflexión. Ah, ok. Bueno, nada, profe, cuídese.